Muy bien, buenos días a todos. Buenos días tanto a los que estáis aquí, a los cuales os agradezco especialmente. Yo creo que esta parte de presencial pues siempre tiene esta parte. Es cierto que es viernes, ¿no? Y esto en las jornadas que solemos hacer, pues los viernes se nota esta diferencia. Y también buenos días a todos los que estáis conectados, que hay bastantes personas, porque este tema del reglamento europeo sobre la reforma del mercado eléctrico, como sabéis, tiene bastante atractivo después de que se haya aprobado recientemente, creo que fue por parte del Consejo el pasado 21 de mayo, ¿no? Bueno, encantado de hacer de nuevo con AEDEN, hay mucho mundo jurídico hoy aquí, encantado de hacer este análisis, ¿no? Ya lo hicimos en noviembre, yo creo que el club en esta reforma del mercado eléctrico que empezó a lo largo del año 2023 con los objetivos básicos que todos conocéis, de proteger a los consumidores después de la crisis del año 22-23, con la idea de crear un mercado a largo plazo estable en el mundo el mundo de la energía y también de contratos de energía a largo plazo, y también con facilitar la transición energética y las inversiones que haya en esto. Estas tres, que eran los objetivos básicos, pues se han cristalizado en esto a lo largo de las discusiones del año 2023 sobre el mismo, y nosotros hicimos, yo creo que aquí, creo que fue en junio aproximadamente, con la presencia de muchas organizaciones europeas y españolas, pues las diversas formas de hacerlo, ¿no? Y vamos a seguir, ¿no? Yo creo que esta es de nuevo, ya una vez aprobado parte del Consejo, pues vamos a seguir haciendo este mundo jurídico, en este caso, haremos también el económico, yo creo que este es otro tema que tenemos que hacer, e iremos haciendo esto, y por tanto tenéis un programa interesante aquí con Aiden, que como sabéis son unos buenos amigos, socios, amigos y compañeros en este tema de divulgar todo lo que viene en el mundo de la energía. Así que por parte del club, encantado de teneros aquí como siempre y encantado de que aportéis estas ideas en todo lo que hay en este complejo mundo del mercado eléctrico. Y por mi parte nada más, voy a darle, veis que tenemos, no sé si habéis visto, supongo, el programa, pues aparte de esto tendremos una intervención de Antonio Jiménez Blanco, al cual todos conocéis y que ahora es Council of Alan and Overy Sherman, ¿no? Alan Overy Sherman en estas cuestiones. Y luego posteriormente tenemos un debate que moderará Marina Serrano, que la tenemos aquí en primera fila, con juristas de reconocido prestigio, como suele decirse en estos casos. Y es verdad, además. Así que nada más, le doy la palabra a Íñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de Almería, Counsel de White and Case, también director del programa jurídico del club en este campo de la energía y buen amigo de todos nosotros y vicepresidente también de la asociación. Íñigo. Muchas gracias, Arcadio. Es un placer estar en este momento de apertura de la jornada sobre la reforma del mercado eléctrico. Y quiero decir en 2 minutos 3 cosas. En primer lugar, muchas gracias al Club Español de la Energía. La Asociación Española de Derecho de la Energía es una joven institución muy pujante, con muchas actividades, pero me gusta siempre recordar que el humus en el que nació fue el Club Español de la Energía y las actividades que ha venido promoviendo desde hace ya más de 25 años en la formación jurídica y en la discusión sobre temas jurídicos. En segundo lugar, la oportunidad de la jornada no puede ser mayor. Estuve mirando ayer en los diarios oficiales de la Unión Europea a ver si había, como fue aprobado definitivamente el 30 de mayo, quería saber si estaba publicado, pero no ha sido publicado todavía la reforma. Y es muy oportuno porque estamos a la víspera de unas elecciones europeas. Y me permito leer a continuación el apartado 1 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que dice así: la Unión establecerá un mercado interior, obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. Qué oportuno para dar cumplimiento a estas palabras que dedicar esta mañana a analizar de la mano de tan ilustres expertos algo tan relevante para esto como es el mercado interior de la electricidad.
Los últimos 25 años en España y en Europa hemos estado en el momento mercado. El mercado eléctrico español ha sido un éxito. Todo se vino abajo con motivo del precio sobredimensionado del gas natural en el verano de 2021, pero ciertamente ha funcionado muy bien, ha conseguido dar señales de precio adecuadas durante este tiempo. Es, por tanto, un éxito del sector energético español. Mi maestro, el profesor Ariño, que presidió esta asociación antes de fallecer, siempre se mostraba contento con el resultado del mercado mayorista y decía que, sin embargo, en el mercado minorista es donde los señales de precio desaparecían por excesivas, oscuras y poco transparentes intervenciones públicas. Ahora estamos en el momento social, recuerden, Europa, economía social de mercado, porque la reforma que se nos va a dar a conocer dentro de poco ya en su forma definitiva en el diario oficial, no trata tanto de alterar el marginalismo, cuanto de intervenir y corregir los defectos que sobre la sociedad ha producido ese marginalismo. La vida está llena de contradicciones. El marginalismo fue algo que sirvió para que hubiese más renovables, porque las renovables eran retribuidas al precio del gas natural. Sin embargo, el marginalismo se ha convertido, sin estas correcciones, en un peligro para los consumidores de electricidad. Otra contradicción, el Tratado de la Carta de la Energía, que tiene su origen en la Carta Europea de la Energía, que fue suscrito para promover el intercambio de gas natural entre las antiguas repúblicas soviéticas y Europa, lo abandonamos ahora porque ha sido incapaz de incorporar previsiones para un desarrollo sostenible y renovable. En fin, no quiero extenderme más. En tercer lugar, quiero dar las gracias al profesor Jiménez Blanco por haberse ofrecido a hablar hoy sobre la reforma del mercado eléctrico. Es un verdadero maestro. Yo le admiro profundamente por su capacidad de percepción de las cosas, de mirarlas con gran profundidad, como lo manifiesta en sus numerosos escritos. Y por eso estoy convencido de que van a tener un gran placer en escuchar estos comentarios, este análisis de la reforma del mercado eléctrico. Nada, le damos la palabra a Antonio Jiménez Blanco para hacer esta intervención sobre el reglamento. Muchas gracias, por supuesto. En primer lugar, a la asociación, a su presidente Vicente, a su vicepresidente Íñigo, amigos de longa data, y en recuerdo, por supuesto, de Gaspar Ariño. Yo lo pensaba citar, Íñigo me ha pisado la cita, ¿no? Habiéndolo mencionado él. En segundo lugar, muchas gracias al Club de la Energía, efectivamente que esto es la aristocracia del kilovatio, vamos a decir. Sí. Si Agustín Lara volviera a Madrid a componer su famoso chotis, en vez de decir la crema de la intelectualidad, diría la crema del kilovatio, refiriéndose a esto. Yo estuve 8 años en su junta directiva, nada más y nada menos, y sigo colaborando con ellos, con Íñigo concretamente, en el máster de Derecho de la Energía, y me siento, por tanto, en casa. Juega a mi favor lo que mi amigo Jorge Valdano llama el factor cancha. Estoy aquí en casa. Y muchas gracias, en tercer lugar, aunque no desde luego el menos importante, a todos y cada uno de los presentes. Esto de un día laborable a las 10 de la mañana, abandonar una de las cosas que tiene que hacer para venir a oír a un tío del que no sabes si lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, si te va a decepcionar, si no te va a decepcionar, tiene un mérito enorme. Yo he asistido a lo largo de mi vida a muchísimas, por ejemplo, presentaciones de libros. En la inmensa mayoría de los casos me he arrepentido de ir. Porque me ha decepcionado, porque las personas no se habían preparado el asunto como yo. Me explico, se ponen a hablar de sí mismos y no a hablar del libro que están presentando, en fin, ese tipo de patologías que todo el mundo hemos vivido. Y haber vencido toda esa pereza y haber estado aquí es algo que merece, para esas 50 o 60 personas, un enorme esfuerzo. Muchas gracias también, por supuesto, a los que han optado por seguir el asunto desde casa, que son 200, me dicen, nada más y nada menos. Lo que demuestra que el asunto, pues, en fin, aun cuando la norma no se ha publicado todavía, que supongo que eso le dará un nuevo impulso, como es natural, se dará referencia a eso, pero lo cierto es que aún así hemos acertado, efectivamente, en la fecha y en la ocasión y en el tema.
Bueno, efectivamente, bien lo habéis dicho, bien lo ha dicho Íñigo, es que Europa y la energía es la misma cosa. La integración europea nace en el año 1951 con el Tratado de la CECA, del carbón y del acero. Bueno, es que el carbón y el acero era la energía entonces. Hoy, por supuesto, las cosas han cambiado y estamos hablando de escenarios muy distintos que el propio Íñigo ha mencionado. Pero la integración europea no se entiende sin la integración energética, que fue en el año 1951, como digo, recién terminado. Como es notorio, la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de que Alemania, la perdedora de la Guerra Mundial, era, sin embargo, la que tenía la energía y que se pusiera a disposición de Francia. ¿Me explico? Y que, por tanto, hubiera una autoridad supranacional, lo que se llama la alta autoridad, porque sin eso no funcionaría la economía. ¿Me explico? Fue un instrumento, fue la energía por una parte y luego también, por supuesto, la agricultura, la política agraria. Pero la energía en primerísimo. Eso, Jean Monnet, si habéis leído la memoria de Jean Monnet, lo explica clarísimamente. La visión de la alta autoridad, lo que hoy en la Comisión como una especie de autoridad independiente, no se entiende, me explico, sin la necesidad de que Francia tuviera acceso a la energía alemana. Me explico, porque que Francia, no sé si Francia fue un ganador de la Guerra Mundial. Helmut Schmidt decía, estuvo del lado de los ganadores, vamos a decirlo así, que quizás sería más preciso. Pero lo cierto es que Alemania, sin duda alguna, había sido un perdedor y llegaba un momento de no hacer sangre con eso, sino al revés, compartir. ¿Me explico? Sin eso no se explica la CECA y sin eso no se explica todo lo que ha venido después. Entre el año 1951 y el año 2024 han pasado más de 70 años, pero el origen nos marca. ¿Me explico? El origen nos marca. Europa y la energía son la misma cosa, un continente, no tengo que decir, pobre en hidrocarburos líquidos, me explico, pobre en fuentes de energía primaria. Hoy ya no es así, con el sol y el agua y tal y cual, pero eso en aquella época se veía de otra manera. Bueno, yo tengo un texto escrito bastante largo, cosa que no digo con ningún tono de amenaza, como eso, no, que nadie se ofenda con lo que estoy diciendo, que está, por supuesto, que es compartible, quiero decir que todo el mundo lo tiene, que está en las pantallas, lo ven, y lo he hecho así precisamente porque cuando uno ha escrito una cosa más larga del tiempo de lo que va a poder hablar, pues precisamente lo que pretendo es descansar en él, me explico, es decir, que no lo tengo que decir todo, por ejemplo, pues todo lo que son datos normativos, etcétera, etcétera, pues están disponibles, insisto. Hago gracia de la pesadez de que me tengan que escuchar en todas y cada una de esas cosas. Yo aquí voy a señalar simplemente, dispongo de ¿cuántos minutos, Arcadio? ¿35, 30? Media hora. Bueno, pues 25, luego si alguien quiere preguntar. llegaré hasta donde llegue, me explico, pero si eso lo puedo hacer es porque tengo, como digo, un texto escrito en el cual descansar y al cual reenviar. Bueno, empezamos por el título de la norma. Se trata de modificar las normas del año 2019 con objeto del mercado interior de la electricidad para mejorar, se dice literalmente, el diseño del mercado de la electricidad. El diseño del mercado. Ajá. Esto ya nos pone sobre la pista. No es un mercado espontáneo, es un mercado diseñado. Aquí hay un punto de artificio. ¿Me explico? Esto no es la mano invisible de Adam Smith. Hay una mano perfectamente visible, que es el autor del propio reglamento. ¿Me explico? Que además es un manazas. Habría que, es un manazas. Pinta con brocha gorda, vamos a decir así. Eso desde, ya, insisto, del mismo título ya nos pone sobre la pista. No piense usted que este es un mercado con las características de espontaneidad que es propio de cualquier. Estamos ante un mercado artificialmente diseñado. Ojo, esto cambia absolutamente el paradigma con el que uno pudiera entrar. Es una ley ómnibus, se parece a una ley ómnibus. Las leyes ómnibus ya sabemos lo que son, las famosas leyes de acompañamiento de los presupuestos correspondientes, los decretos leyes que vemos con frecuencia son leyes ómnibus, donde se habla de las cosas más variadas. Desde el punto de vista de las hechuras, estamos ante una ley ómnibus. ¿Me explico? Eso es lo que conviene saber. Y es bastante fácil, como suele suceder con las leyes ómnibus, perderse en el texto. Si uno se enfrenta con él sin tener una serie, sin saber el contexto en el que estamos, sin saber cuál es, como diría Cervantes, la sazón del asunto. Es absolutamente, lo más normal es que uno a la página número 3 desespere y sí, deje de leer. ¿Me explico? Porque, bueno. Hoy, otra cosa que quiero decir con carácter introductorio, supongo que estamos todo el mundo de acuerdo en que hoy gobernar es básicamente relatar. Es mucho más importante el storytelling, es mucho más importante el narrative que la gestión del asunto. Lo podemos aplicar a cualquier cosa.
Tan es así que yo diría que también legislar es relatar. No solamente gobernar, que por supuesto, sino también legislar. Prueba de ello está en las exposiciones de motivos. Ya no se llaman exposiciones de motivos, se llaman introducciones o preámbulos, o como se quieran llamar, de las normas correspondientes, que se han convertido en verdaderos discursos políticos, me explico, mucho más incluso que el propio texto articulado correspondiente. No me refiero solo a lo extensas que son, que también, sino el elemento. La palabra propagandístico es una palabra fea que tiene connotaciones negativas, pero que yo ahora empleo con pleno conocimiento de causa. Son elementos propagandísticos. La legislación siempre, por supuesto, uno lee cualquier cosa del BOE, de la época incluso del franquismo, de los años 40, 50, y la retórica oficial ha tenido siempre un elemento, digamos, grandilocuente, en fin, un poquito de vergüenza ajena cuando uno lee, no es que sea ningún tema privativo de ahora, pero eso ahora resulta especialmente acentuado. Me explico, los elementos de comunicación son tan importantes como los contenidos. Bueno, no sé, voy aquí un segundito. ¿Dónde se me da esto? A la derecha, aquí, a ver, aquí. Sí, ahí. Bueno, dicho así muy elementalmente. Quiero decir con esto que el legislador europeo, y en materia energética, pero como digo, no solo, tiende a ser un mentiroso, con carácter general. El mercado interior de la energía, eso no ha existido nunca, me explico, ni puede existir por la falta de interconexiones. Del mercado interior de la electricidad llevamos hablando desde el año 1996. Llevamos 30 y tantos años o 20 y tantos, ya he perdido la cuenta, engañando al lector, me explico. Bastante con que haya un mercado europeo en cada uno de los Estados miembros. Me explico, eso es de lo que se trata. De hecho, las autoridades reguladoras son autoridades reguladoras nacionales. Luego está la ACER, ya lo sé, pero la regulación es esencialmente nacional. Marginalismo, Íñigo lo ha citado, y carácter diario. Eso acaba con las tarifas a la producción que existieron en España hasta el año 1997, cuando se incorpora al ordenamiento español la primera directiva, la del año 96. Se buscan precios bajos, siempre hay un elemento de control de precios, lo que pasa es que se piensa que es mejor que no haya una intervención formal porque el marginalismo se hace cargo, juega ese papel. Bueno, esas normas del año 2019 tienen un sustrato, una sazón, vuelvo a utilizar la palabra de Cervantes, que es el suministro de gas ruso ilimitado y a precio. Sin eso no se entiende nada de lo que viene a continuación. Eso es, Mariano Bacigalupo sabe por qué lo digo, ideología alemana pura, me explico. Eso es el Drang nach Osten, eso es la vinculación especial que tiene el alma alemana con el alma eslava. Eso viene del romanticismo, eso tiene mucho que ver con la oposición frontal de los alemanes a la energía nuclear. En fin, ahí hay cuestiones muy profundas que se enraizan desde hace, pues yo creo que hace 200 años con el romanticismo alemán. Y extrañísimamente hablando, las normas del año 2019, igual que sus antecesoras, partían de la base de que nunca iba a haber una crisis en eso. Es un elemento, no sé si de ingenuidad o de lo que quiera que fuera. ¿Os imagináis una constitución como la nuestra sin un artículo 116 para los estados del alma, de excepción y sitio, o sin un artículo 155 para los casos de las comunidades autónomas? Sería impensable, como una constitución de Weimar sin el artículo 48, que es el derecho de excepción por excelencia, o como una ley fundamental de Bonn sin el 37. El autor de las leyes europeas, de las normas europeas, del reglamento y la directiva del año 2019, ignoraba que existían cisnes negros. Y sin embargo, los cisnes negros sabemos que tienen una particular tendencia a ensañarse con aquel que piensa que no existe. Basta que un cisne negro vea que alguien o piense que no va a existir para que tenga particular interés en presentarse cuanto antes. Bueno, es un mercado no solamente diseñado, no solamente artificioso, por tanto, sino también un mercado que coexiste con el fomento, que es los support schemes de las renovables. O sea, es un mercado artificioso y además manipulado, vamos a decir así. No hay nada más contrario al mercado que el fomento, como lo prueba el hecho de que de los tratados forma parte desde el momento inicial lo que hoy son los artículos 108 sobre las ayudas de Estado. O sea, es un mercado del que forman parte estructural las ayudas de Estado. Bueno, un mundo ideal, en definitiva, un mundo ideal, Alicia en el País de las Maravillas, pese a lo cual este mundo ideal, mal que bien, ha existido durante muchos años, hasta el verano del año 2021 que ha citado Íñigo hace un momento. Mal que bien.
Bueno, esto no es ningún reproche a ningún partido político en concreto, porque las directivas europeas y el reglamento en el año 2019 fueron aprobadas por una amplísima mayoría en el Parlamento Europeo. Por tanto, si alguien interpreta de mis palabras que hay algún elemento de imputación, sería una imputación a prorrata rigurosa del número de escaños que existían en el Parlamento Europeo, porque aquí, insisto, son normas que no han sido objeto de un debate, pese a lo que pudiera pensarse, a un debate ideológico, vamos a decir. No lo han sido. Bueno. Todo esto en el contexto, por supuesto, de una sociedad cada vez más electrificada y además, o que debiera ser más electrificada, en España tenemos los problemas que son conocidos con las redes, y en segundo lugar, no cualquier electrificación, sino una electricidad descarbonizada. Me explico, tenemos las dos cosas, electrificación y descarbonización. Bueno, en fin, no tengo que decir, porque ninguno somos unos niños, que los precios de la electricidad dependen de infinidad de factores que están absolutamente al margen de los gobiernos de turno correspondientes y del gobierno europeo correspondiente. Circunstancias tecnológicas, la tecnología empieza siendo muy cara y luego, como sabemos, pues la curva de aprendizaje hace que vaya bajando. Circunstancias geopolíticas, no tengo que hablar de Ucrania, de Gaza, de no sé cuánto. Circunstancias monetarias, que los tipos de interés estén más altos o más bajos. Ahora, como están más altos, pues es natural que haya menos inversión, que los bancos estén cerrando el grifo. Circunstancias climáticas, que si llueve, que si no llueve, que si hace más sol, que si hace más no sé cuánto, que si hace más bien. Los gobiernos, por supuesto, pueden influir, para bien o para mal, pero no nos engañemos, el asunto normalmente les trasciende. ¿Me explico? Normalmente les trasciende, en la inmensa mayoría. Que los precios de la energía eléctrica minorista sean consecuencia de tantos factores no significa que a su vez no sean causa de otros factores. ¿Me explico? De la inflación y de no sé qué. Son consecuencia y causa al mismo tiempo. La pescadilla, vamos a decir así, la famosa metáfora de la pescadilla. En el año 2021, bien lo dice Íñigo, en el verano del año 2021, varios meses antes de la invasión rusa de Ucrania, Rusia está necesitando gas y se dedica pues a subir el gas, como es sabido. A Ucrania no la invade hasta febrero del año 2022, pero ya desde el verano ya empieza la cosa a subir. ¿Qué pasa? Que el derecho europeo, que teóricamente tiene primacía, pues carecía de normas de excepción para esto. Y entonces lo que pasa es que la primacía del derecho europeo queda desplazada, no utilizo una expresión más granadina y más contundente, vamos a decir así, que sale por la ventana, y se permite una especie de tolerancia pactada de que los Estados miembros haga cada uno lo que le dé la gana. ¿Me explico? Entonces se ponen cada uno... ¿Cómo lo hace Alemania? Bueno, pues como Alemania es rica y tiene una hacienda pública rica, pues mediante ayudas de Estado se pone a subvencionar a su industria y tal, las ventajas de ser. ¿Cómo lo hace Francia? Pues bueno, Francia quizás no sea tan rico como Alemania, pero da la casualidad de que el 80 o el 85% de su energía... Perdón. Pues es nuclear y además es de una empresa pública. Ya se sabe que es una empresa pública, porque ahora descubrimos la importancia de ser propietario de las empresas. En Telefónica está volviendo a entrar en estado después de haber salido hace X años. En definitiva, cada uno infringe como puede, vamos a decir así. Cada uno se busca su propia manera de delinquir. Palabra, por supuesto, que empleo con todas las comillas del mundo. ¿Qué le pasa a España? Que no tiene ni la riqueza de Alemania ni el parque nuclear público de Francia. Entonces no tiene más remedio que hacerlo de forma brutal, vamos a decir así, porque no tiene forma de maquillar las cosas, y eso explica el decreto ley 17/2021 con la famosa minoración. Es una minoración, es una intervención en el marginalismo, no una intervención ex ante, sino una intervención ex post, pero a los efectos es igual. La intervención ex ante vendría después con la famosa excepción ibérica en marzo. Bueno, conclusiones que ya podemos ir sacando. La debilidad del derecho frente a la vida. Los que nos dedicamos al derecho nos creemos que la vida nos obedece, como el rey Catulo, ¿os acordáis? Aquel que le dio orden al mar que se retirara, el mar como natural no se retiró y el rey Catulo ordenó que lo azotara por haber desobedecido. El derecho es muy débil. Toda realidad ignorada prepara su venganza, decía el maestro don José Ortega y Gasset, y fue el caso. Y la aún mayor debilidad de la integración europea en esta materia. Tener una norma con tales boquetes como las normas del año 2019 no es algo que suceda en exclusiva aquí. Lo que pasa es que si tú tienes primacía, si tú eres el hegemón del ordenamiento jurídico,
sus defectos se resultan particularmente graves. Me explico, que en el ayuntamiento de Villanueva de no sé cuánto haya una contradicción entre el bando y la ordenanza del alcalde no sé cuánto y tal, bueno, ¿qué más da? Me explico, pero que la entidad o las normas que ocupan la cúpula, el cráter, vamos a decir así, del ordenamiento, incurran en estas carencias, pues claro, es infinitamente más grave. ¿Me explico? Incurran en estas contradicciones. Bueno, insisto que estoy haciendo. Bueno, en el año 2022 vienen las primeras reacciones, como sabéis, europeas. En marzo viene la excepción ibérica, marzo-junio, vamos a decir así. En definitiva, se trata de sustituir la tolerancia hacia el incumplimiento por darle al incumplimiento una cierta cobertura. Y luego, sobre todo, en octubre, el reglamento de emergencia. En Europa no hay nada parecido a los decretos leyes. Puestos a verlo, serían los reglamentos de emergencia, y esto termina llegando en octubre. Básicamente, no tanto para abrir la mano, sino para convalidar en el sentido literal de la expresión, en el sentido de lo que significa un negocio jurídico anulable, que es objeto de subsanación o convalidación, lo que habían hecho los estados entre octubre del año 2021 y octubre del año 2022. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que la subasta que se hace en ese año pues quedó prácticamente en blanco. Se subastaron a renovables 3.300 megavatios con el mercado diario a 137 y lo que se adjudicó fue... Bueno, y llegamos así al año 2023. Al año 2023, a este legislador que va con la lengua afuera. ¿Me explico? Que el legislador vaya con la lengua afuera forma parte del tiempo que corre. La vida es mucho más rápida que los procedimientos legislativos. Por eso nosotros tenemos esa figura del decreto ley. El decreto ley todo el mundo lo hemos criticado 1000 veces. Yo el primero, que si tal, que si los abusos del decreto. Ya me conozco el discurso, me explico. Lo que sí que es cierto, hablo por boca del maestro Hegel, es que todo lo real es racional. Si una cosa existe, será por algo. ¿Me explico? Todo lo real obedece a una racionalidad y Europa no tiene esa figura y eso lo echa en falta. Claro que pasa lo que ha pasado aquí. La iniciativa de la Comisión, sabéis que tiene un monopolio, es de marzo del año 2023. Estamos en junio del año 2024, un año y 4 meses más tarde, y aún no se ha publicado. ¿Me explico? Eso demuestra que efectivamente hay un procedimiento legislativo ahí que no tiene la expeditividad y no tiene la rapidez necesaria. Esa es otra conclusión que hay que sacar. A ver, los partidos que ganan o que salen mayoritarios de las elecciones del Parlamento Europeo de pasado mañana, pues tendrán que tomar nota de que así no se puede seguir. Así no se puede seguir. Bueno, en el año 2024, que es donde estamos, resulta que no solamente no siguen los precios del mercado spot altísimos, sino que están por los suelos. Me explico, en abril estuvieron a 15, ahora en mayo se han duplicado, en mayo están en 30 y en los mercados de futuros para los próximos tiempos dicen que será 50, pero vamos, infinitamente menos de lo que estuvieron en el año 2021 y el año 2022. Estamos en una situación excepcional, pero en el sentido contrario del que hemos estado hace no más allá de un par de años. Hay cisnes negros y también hay cisnes demasiado blancos. Y estamos en un caso de un cisne demasiado blanco. Ahora diré algo sobre las causas, sobre si son coyunturales o estructurales, porque hay todo tipo de opiniones posibles. Lo cierto es que entre los cisnes negros y los cisnes demasiado blancos pueden haber existiendo parentesco. ¿Me explico? Porque el mundo es redondo, otra cosa que conviene saber, el mundo es redondo y gira sobre sí mismo. ¿Me explico? Y entonces el precio demasiado alto y el precio demasiado bajo tienen, como digo, a lo mejor características comunes. Bueno, aquí tenemos el tema que está encima de la mesa de la insuficiencia de redes. En el Ministerio de Transición Ecológica se publicó, o sea, se acaba de poner en marcha una encuesta, para eliminar los topes de los límites a la inversión en transporte y distribución que se pusieron en diciembre del año 2013, como sabéis, en los reglamentos inmediatamente posteriores a la ley del sector eléctrico de diciembre de ese año, el famoso 0,1 no sé qué y el 0,0 no sé qué para el transporte, ya lo conocéis, supongo, no hace falta. Bueno, a mí me parece una iniciativa espléndida. Si acaso, si hay algo que reprocharle, es que haya llegado tarde y que sea solo una consulta previa. Es una consulta previa, no es la consulta, digamos, de la ley de procedimiento administrativo posterior. Pero eso nos pone sobre aviso, ¿verdad? Nos pone sobre aviso. Las causas de esta bajada, aparte de que este año haya llovido excepcionalmente, en marzo, en Semana Santa, en fin, eso ya me lo sé, es que hay también algo de causas estructurales, como siempre. Que efectivamente, cuando se ha metido en el sistema tantísima oferta y no se ha incrementado correlativamente la demanda, lo normal es que los precios bajen. El mercado te está mandando señales de precio y señales inequívocas. No meta usted más fotovoltaicas, si están a cero, me explico, tendrá usted que incrementar la demanda y eso tiene que ver
con el tema de las redes y con el tema. Bueno, muy... Señores, ya sabéis que los economistas discuten si manda la oferta o manda la demanda, ¿no? Jean-Baptiste Say decía que toda oferta crea su propia demanda, Keynes decía que no, que la demanda tiene su propia. Nunca sabe, me explico. Alfred Marshall, el maestro de Cambridge, ya sabéis que era el maestro de Keynes, le preguntaban si es más importante la oferta y la demanda, y él decía, oye, no, la pregunta no tiene sentido, es como si en unas tijeras tú me preguntas si es más importante la hoja de arriba o la hoja de abajo. Mire usted que si no existe la hoja de arriba y la hoja de abajo, las tijeras no cortan, me explico, no funcionan. Y aquí efectivamente esto es como el coche, que es más importante las ruedas de delantera o las ruedas traseras. Pues mire usted, sin las 4 ruedas, 2 y 2, el coche no anda, me explico. Y eso en España hemos incrementado, hemos hecho un esfuerzo enorme y muy meritorio y muy elogioso por la demanda, por la oferta y no en el mismo medida. Bueno, regular es muy difícil, ¿eh? Regular es muy difícil. Denostar a los políticos se ha convertido no ya en algo gratuito, sino diría algo obligatorio. Pero la verdad es que es muy difícil. Al legislador del año 2019 le echamos en cara que no previera 5 minutos. 5 minutos. Muchas gracias, Arcadio, por tu perseverancia. Al legislador del año 2019 le estamos echando en cara que no previera el cine negro. Ahora que ha previsto el cine negro, lo que no podemos echar en cara también, que si no puede ser, no le podemos echar en cara una cosa y la contraria. Pero lo que sí que es cierto es que se le ha quedado en el tintero el cine blanco. O el cine demasiado blanco, vamos a decir así. Luego diremos algo de eso porque no sé muy bien cómo arreglar el problema del cine blanco, porque todo depende, como digo, de qué diagnóstico se hace. Si es un problema de oferta, si es un problema de demanda. Si es un problema de oferta, pues será una cosa, y si es un problema de demanda, será otro. Bueno, en los 5 minutos que me quedan, ya digo, felizmente está aquí el contenido del reglamento. El reglamento es una norma anacrónica, vamos a decir así. Vive en otro mundo. Vive en un mundo que ha dejado de existir. Rapidísimamente, cuando digo anacrónica no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del mundo del año 2022, que hoy es la época de Viriato Pastor Lusitano. Para que no se una época de hace no sé cuantísimo tiempo. Está pensando en que los precios son demasiado altos. No sé cuánto. El mercado corregirá, se dice. Es una frase que le gusta mucho a nuestro presidente, a Vicente, el mercado corregirá. Bueno, por supuesto que los mercados corregirán, pero insisto, aquí la mano no es invisible. La mano es perfectamente visible y tiene que ser. Los PPAs, los famosos PPAs, ya sabéis a lo que me refiero, los famosos contratos a plazo y tal y cual. Bueno, pues esto, que fue un mecanismo de protección al consumidor, hoy es un mecanismo de protección al consumidor. Perdón, al productor. Si tú vas al banco diciendo que quieres poner una planta fotovoltaica, o llevas un PPA o el banco no te da un duro. Me explico, porque sabe que en el mercado tú vas a conseguir cero. Se ha producido una vuelta de las cosas y efectivamente ya no protegen al consumidor, ya protegen al productor. Vuelven a convertirse un poco en lo que fue el marco legal estable del año 1987. Es lo que hubo entre el año 87 y el año 97, el mal llamado marco legal estable, porque ni era legal ni era estable, pero bueno, ya sabemos que es que aquí el legislador es particularmente mentiroso, porque suele gustar jugar con las palabras, pero de alguna manera se parece a eso. Bueno, y luego tenemos el tema de los incentivos a la inversión, con un floor, pero también para no pasarse con un cap, que son los famosos contratos por diferencia, que es una palabra que se traduce literalmente del inglés y que también tendríamos muchísimo que decir al respecto. Bueno, hay una cierta nostalgia de las tarifas integrales preexistentes al año 97. Hay que citar aquí al maestro Steiner cuando hablaba, decía que el pensamiento occidental tenía una cierta nostalgia del absoluto, una vez que desapareció de la idea de Dios, digamos, del pensamiento mayoritario. Aquí hay una cierta nostalgia. Cuando hablo de las tarifas no me refiero al PVPC, eso, tarifa de pequeño musical, no me refiero a la tarifa al productor, que se le garantice un determinado flow, me explico. Ahí hay, en fin, no tengo que citar al maestro Villar Palasí, maestro también de Gaspar Ariño, cuando hablaba de la intercambiabilidad de las técnicas. Todo esto de los contratos por diferencias del PPA tiene un cierto aire de familia. Palabras aparte, con las viejas tarifas que existieron enseguida, desde el año 1925. El sistema eléctrico español se ha montado sobre ella durante 60 años. Bueno, hay algunas otras cosas, los mecanismos de capacidad,
Claro, los mecanismos de capacidad no en vano en España no están regulados. Si es que no hacen falta, si es que mientras que no se suba la demanda, pues con la oferta que tenemos entre la antigua y la nueva, la orden famosa del año 2021, pues no se ha aprobado, me explico. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa con los análisis de cobertura que hace ACER y que se hace en España. Protección frente a la desconexión de consumidores vulnerables, energy sharing, bueno, muchísimas cosas. Termino ahora ya sí que, de verdad, ¿qué va a pasar con bueno, esta norma está aquí, está bienvenida. Evidentemente había un gran hueco en el ordenamiento europeo con no haber previsto el cine negro. Ya está, ya lo tenemos. Previsto mejor o peor. Bueno, ya está. Vamos a no quejarnos porque lo estábamos echando en falta y ya lo tenemos. A celebrar, punto primero. ¿Qué hacemos con lo otro? Pues con lo otro, con el tema de los precios demasiado bajos. ¿Volvemos a las subvenciones? ¿Me explico? El recore famoso, que no sé qué, y la subasta, historia que ya conocemos y en la que ahora no hace falta detenerse porque parto de la base de que todo el mundo la conoce. Esa es una opción. Otra opción mucho más realista es incrementar la demanda. Claro que eso es así. ¿Me explico? Entonces es cuando el mercado corregirá, pero el mercado, la otra hoja de la que hablaba Alfred Marshall. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con las 3 consultas que están ahora mismo en marcha. Como sabéis, he mencionado una de ellas, luego está la otra, la metodología, y la otra, la de la tasa de retribución financiera del WACC. Bueno. Yo, en fin, tengo aquí 14 páginas escritas, he hecho un resumen muy por encima, pero afortunadamente está el texto escrito y aquel que quiera profundizar en algo más de lo que yo he dicho y sobre todo de lo que yo no he dicho, porque me he tenido que dejar por el camino, pues ahí lo tiene en el texto, a reserva de que ahora en las preguntas pues quiera conocer mi opinión más profundamente sobre alguno de los temas. Nada más y muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias a Antonio, siempre un poco provocador en algunos casos, ¿no? En toda la vida ha sido así. En la Junta Directiva también, ¿no? Cuando estábamos en este caso. Si queréis hacerle a él alguna pregunta, si no, también luego en el coloquio aquí, Marina, pues, pero alguna pregunta específica que tengáis para Antonio, que queráis hacerle justo a Antonio, no del tema general de esto del reglamento, que como él bien dice, tiene 15 páginas que nos habían mandado y que si queréis, pues ahí estarán, ¿no? A ver, presentaros y preguntarle. Muy buenas. 5 minutos, ¿no? Sí. Sí, Yo estoy a vuestra disposición cuando queráis. Soy Ignacio Zamora, abogado. Primero agradecerle, don Antonio, el discurso que ha sido brillante y muy sugerente. En este sentido, me ha llamado especialmente la atención la reflexión final que ha hecho en relación con la demanda, ¿no? Que ha sido desatendida si se pone sobre la mesa la atención que ha recibido en ese sentido la oferta. Y quería preguntarle por si esa desatención ha sido únicamente en términos cuantitativos, por la falta de correlación que existe entre el aumento de oferta y el incremento de demanda, o también entiende que es grave la desatención en términos cualitativos, porque tras leer la propuesta o el borrador de reglamento, sin desfallecer en el intento, no observo ni una sola ocasión en la que se mencionen, por ejemplo, los mercados locales de energía. Hay cerca de 90 ocasiones en las que se hace referencia a la flexibilidad, pero entiendo que como un objetivo o una declaración de intenciones, más que como medios que se ofrezcan para poder llegar a materializar ese desideratum. Entonces, los mercados locales en el ordenamiento jurídico interno creo que solamente se recogen en la disposición final 11ª de la Ley de Cambio Climático, pero no existe, digamos, su regulación tampoco en Europa. La Directiva 2019 de Mercado, en su artículo 32, hace referencia a que el gestor de la redistribución podrá, para corregir situaciones de congestión, ofrecer en ese sentido servicios de flexibilidad, pero entiendo que eso no es tampoco un medio para conseguir la creación de mercados locales y, por tanto, viendo este tipo de propuestas de reforma que se van a terminar aprobando con vocación estructural, no sé hasta qué punto entiende que estos nuevos modelos de negocio que pueden todos de alguna manera cristalizar en los mercados locales van a tener sitio, sobre todo desde un prisma de subsidiariedad, de reconstruir el mercado de abajo arriba, o sin embargo van a terminar siendo algo residual o que no se pueda llevar a la práctica porque el mercado va a seguir siendo un mercado centralizado con algún tipo de maquillaje en los próximos años. Muchas gracias.
Bien. Bueno, pregunta muy interesante, aunque más que una pregunta, Sí, pues le es hemos una dejado toma de ahí. posición, quiero decir, es una pregunta y además una respuesta, digamos, o un borrador de respuesta, con el que yo efectivamente coincido. Bueno, lo más difícil del mundo es vaticinar. ¿Qué va a pasar, digamos, qué va a pasar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar cuando el legislador guarda silencio? Los silencios del legislador, eso es una cosa, digamos, toda la teoría de la interpretación de las normas de los artículos 3 y 4 del Código Civil y Karl Arens, mi querido maestro de Múnich, con su metodología de la ciencia del derecho y la teoría de las lagunas, todo eso tiene que ver con los silencios del legislador. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿qué va a pasar con los mercados nacionales? Tú has dicho que los mercados nacionales van a seguir siendo muy poderosos. Pues no lo sé. No lo sé, porque si a los mercados nacionales, tal y como los conocemos, el mercado spot, marginalista, diario, le vamos a quitar los PPAs y le vamos a quitar los contratos por diferencia, lo que va a quedar de los mercados nacionales es algo seguramente menor de lo que hoy tenemos. Luego, sin embargo, el autor del reglamento de esos mercados nacionales, que se ha ocupado de irles, digamos, empequeñeciendo, vamos a decir así, o de irles recortando partes, pues vuelve a acordarse otra vez en el artículo 66b de la directiva, el que va a ser el nuevo artículo 66b de la directiva, que es el derecho de excepción, el artículo 48 de la Constitución de Weimar, para entendernos es ahora el artículo 60, va a ser el 66b de la directiva, vuelve a acordarse de los mercados nacionales, unos mercados nacionales a los que primero ha intentado recortar, como digo, ha intentado, vuelvo a Valdano, achicar el espacio, ha intentado achicar el espacio de los mercados nacionales, pero luego, sin embargo, insisto, mediante figuras, los PPA pueden terminar teniendo un porcentaje sobre el total de compras y de ventas, puede ser altísimo, me explico. Entonces el mercado puede quedar reducido a cero. Y los contratos por diferencia, pues 3/4 de lo mismo. No se le pone un límite cuantitativo. Entonces, yo, por supuesto, me gustaría que hubiera una regulación de los mercados locales y la he hecho en falta, pero lo que no tengo tan claro es que los mercados nacionales vayan a seguir siendo con estas dos figuras, básicamente, con los PPA y con los CFD, vayan a seguir siendo lo mismo que son. Ahora, la bola de cristal no la tengo yo. Muy bien. ¿Alguien quiere hacerle alguna otra pregunta para terminar esta ronda? Y ya luego le damos la palabra a la nueva. Por favor, te presentas. Sí, buenos días. Mi nombre es Marisol Santana y yo quería hacer como una pregunta. Acerca. ¿Ahora mejor? Ahora Sí. mejor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición y por ponernos en contexto. Me ha resultado muy útil. Y yo quería hacer mención a la parte de oferta y demanda, ¿no? O sea, parecería como que hasta la fecha nos hemos preocupado solo de la oferta y de repente nos hemos dado cuenta que, claro, que puedes producir mucho y si no tienes quien te lo gaste, pues efectivamente los precios bajan. ¿Qué opinión tiene en cuanto a la flexibilidad de esa demanda? El poder ajustar la demanda a las áreas donde, o a las zonas horarias, digamos, donde más electricidad Sí. se produce. No, desde luego, sí, ahí efectivamente está muy bien dicho. Vamos a ver en lo que termina. Tenemos la recientísimamente aprobada modificación del plan del transporte, me explico, de la planificación del transporte, que probablemente se quede, que está bien, pero parece que sería cosa distinta que se quede corta, me explico. Entonces vamos a ver cómo evoluciona ese tema y vamos a ver cómo evoluciona también el almacenamiento. Claro, el almacenamiento, el Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre tiene un artículo 61. Perdón por esta exhibición de memoria, pero es que me lo estudié ayer. Por tanto, me puedo dar el lujazo de hablar así de memoria. Aún así me puedo equivocar, como es natural, cuando uno habla de memoria se puede equivocar. Pero tiene una regulación del almacenamiento de las centrales hidroeléctricas reversibles, como es sabido, de la que tampoco vamos a saber exactamente lo que puede dar de sí. Claro, es una norma recién aprobada, diciembre del año 2023, hace ahora 5 meses y no sé hasta dónde vamos a llegar. Es una norma con muy buenas intenciones, viene a pretender más o menos que todas o casi todas las centrales hidroeléctricas existentes se conviertan en centrales reversibles. Pero claro, eso tampoco es tan sencillo, porque aparte de las circunstancias tecnológicas, económicas y tal y cual, tenemos unos planes hidrológicos de cuenca aprobados no hace mucho, concretamente en enero del año 2023, hace ahora 1 año y medio, que dicen lo contrario. Quiero decir, son unos planes hidrológicos pantanófobos, vamos a decir así. Los pantanos forman parte del pasado, los pantanos es una cosa horrible, están los caudales ecológicos, eso de no sé cuánto y tal y cual. Y ahora, sin embargo, 1 año y medio más tarde descubrimos los pantanos, y los pantanos no solamente son maravillosos, sino que lo que hay que hacer es repotenciar. La palabra repotenciación no me la estoy inventando yo, porque aparece literalmente en el decreto ley que estoy citando.
son piezas sueltas, digamos, cada una de ellas obedece a un determinado momento. Volvemos a decir lo mismo, lo del componente propagandístico de la legislación y como en un año y 5 meses, pues las cosas han cambiado tanto. ¿Cuál de esas piezas que están todas ellas encima de la mesa y que son contradictorias entre sí va a acabar imponiéndose sobre las otras? Sinceramente, vaticinar, eso se lo dejo a los políticos, que es lo que saben hacer. Pues muy bien, damos, si os parece, por cerrada esta primera parte de presentación, como decías, del reglamento y desde el punto de vista de un experto como Antonio en estos casos. Y vamos a darle la palabra y llamarla aquí a Marina Serrano, presidenta de LEC, también jurista reconocida, abogada del Estado y con muchos años de experiencia en este campo. Así que un aplauso para Antonio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias. Ya te he visto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este acto organizado por Viva Energía y por AEDEN. Y además agradezco desde Mariano y yo formamos parte de la junta directiva de AEDEN, el apoyo siempre del club para estos eventos. Es un tema muy relevante para ahora y para el futuro, el diseño del mercado. Realmente es el core casi de la regulación, pese a que Antonio ha sido bastante crítico y bastante escéptico. Realmente el diseño de mercado, el mercado y la reforma del mercado constituye uno de los elementos que los operadores consideramos como la referencia absolutamente necesaria para algo tan importante que es la transformación del modelo del sector eléctrico a un mercado sostenible, a una sociedad descarbonizada. Las normas tienen que dar las señales necesarias para que esa ingente inversión que hay que realizar, esa profunda transformación que afecta no solo a la producción de energía eléctrica, sino que afecta a la descarbonización de otros sectores como el transporte, la vivienda y la rehabilitación de las ciudades y la industria, tengan los elementos necesarios para ello. El mercado, y por eso creo la oportunidad además en las puertas de las elecciones europeas ahora en el domingo, en el cual se han marcado unos objetivos muy claros con el Fit for 55 de unos objetivos ambiciosos. Por tanto, todos los elementos, el desarrollo de esa norma que está por publicar, pero que deberemos aplicar en este siguiente periodo, creo que tiene una enorme relevancia. Llevamos desde la directiva del 96 hablando de mercado interior. Antonio dice que no existe, o se dice que no ha existido ese mercado interior, pero tenemos que señalar la importancia que ha tenido ese mercado eficiente, las reglas de mercado, el diseño de ese propio mercado. La casación se produce de la misma forma en todos los países europeos, a la misma hora y de la misma manera. Cada hora la fijación del precio para el día siguiente, que va a ser ahora cuarto horaria. Ha habido un avance y un recorrido en el que hemos trabajado mucho, reguladores, operadores y sector, en ese avance, que ha sido eficiente y que ha conseguido además los objetivos de renovables, de implantación de renovables del 20%. Estamos en los objetivos del 20% de energía renovable a ese diseño de mercado. Ese diseño de mercado que además en la pandemia consiguió demostrar la relevancia que tenía y la resiliencia que tenía y que funcionó con las señales de precios acordes a esa crisis que vivíamos. Y que realmente fue, como se ha puesto de manifiesto en el verano del 21 y luego con la guerra de Ucrania, con el incremento de los precios del gas y esos precios que afectaban enormemente, esos precios eléctricos, cuando tanto la Unión Europea, que sí adoptó esas medidas a través del toolbox y de los reglamentos de emergencia, como cada de los estados nacionales, cada uno adoptó medidas para paliar ese efecto de la subida de precios a los consumidores. Y ahí surge el debate: ¿este mercado que tenemos vale o no vale? ¿Este mercado que tenemos debe reformularse o no? Y ahí surge la propuesta de la Comisión Europea de cambio, y pese a que se tarde un año y pico, es bastante asombroso que modificación de reglamentos y directivas se haya tramitado en tan poco tiempo. Y además, en la presidencia española, el último semestre, se consiguió cerrar todos los acuerdos y llegar a ese difícil equilibrio que hay entre las diversas posturas y los diversos sistemas
y fuentes de producción y mecanismos que tienen los diferentes países europeos, sobre todo los diferentes mix tecnológicos que tienen y las diversas circunstancias, y llegamos a este consenso aprobado y que estamos a punto de ver publicado y que va a regir, como digo, va a constituir la base jurídica para el desarrollo, el avance a esa sociedad descarbonizada a la que vamos. Esto es un poco lo que vamos a analizar aquí en una mesa de juristas. En una mesa de juristas que voy a presentar, aunque todo sobra conocido. Primero tengo a mi derecha a Mariano Bacigalupo, con el que compartí en la Comisión Nacional de Energía pues, un grato trabajo, que es jurista, que lo conoce desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la academia, pero que ha sido director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de la CNE y consejero de la CNMC y actualmente consejero de CNMV. Y luego tengo a 2 juristas en ejercicio que llevan mucho tiempo trabajando en el sector energético y en el sector eléctrico. En concreto, tenemos a Carlos Vázquez, que es socio de Gómez Acebo y Pombo, y ya tenemos a Hermenegildo García Altozano de Pinson & Mason, que son de los primeros que han empezado a trabajar y que yo creo que además pueden ver, porque cada una cosa es hablar del diseño, una cosa es de lo que hablamos en el regulador, una cosa es de ver las reglas y otra cosa es el problema práctico del cliente en cada caso concreto. Yo tengo que invertir en renovables, tengo que poner esta garantía, tengo este plazo, tengo el hito, tengo que buscar al inversor y esto se ocupa. Ya es la realidad del mundo. En la CNE, y eso hablo de mi experiencia en la CNE, lo vemos todo el conjunto muy bonito y tal, pero luego cuando estás ahí a pie de cliente del despacho y del jurista, ves la realidad concreta de cómo esa norma imputa en la cuenta de resultados de un cliente que va a hacer una inversión o de un cliente que está nueva. Y eso es lo que conocen muy bien. Y ese pie a tierra es el que conocen los juristas que están en el ejercicio. Y la Asociación de Derecho a Energía, pues eso es lo que queremos, ¿no? Ver esos problemas jurídicos desde esa perspectiva más macro, pero también la realidad concreta que ve y que se ve en casos cada vez, porque sí creo que el derecho a energía se ha convertido en algo transversal, con los objetivos de descarbonización, con los objetivos de sostenibilidad, y que todos los sectores lo tienen puesto en su mira, más unos más y otros. Realmente la energía penetra y tiene un ámbito de actuación, y no sé si vosotros, claro, lo veréis también en el despacho, mucho más amplio de lo que tenía antes. Bueno, ya les voy a dar primero una primera intervención sobre cómo veis este diseño y luego podemos hacer algunas preguntas o un debate. Y os cedo la palabra. Estamos contigo, Mariano. De acuerdo, Marina, muchísimas gracias. Bueno, también en mi caso, ante todo, expresar mi gratitud por esta iniciativa, por este seminario y por poder formar parte de los miembros de esta mesa. Es un honor compartirla con todos ellos. Bueno, en esta primera intervención a mí me gustaría destacar que la reforma del diseño de mercado que en fin, de inminente publicación y entrada en vigor, bueno, pues en realidad refleja cabalmente la forma en que avanza la legislación de la Unión Europea, ¿no? Es decir, estamos ante un nuevo caso claro digamos, de método comunitario, de acuerdos de compromiso. Aquí ya se ha mencionado, la reforma hunde sus raíces en la crisis de los elevados precios de la energía que caracterizaron el año 2021 y sobre todo en el año 2022. Y en esta reforma, naturalmente, estuvieron presentes, incluso podríamos decir que chocaron digamos, en los planteamientos iniciales que se defendieron por parte de los distintos gobiernos de los Estados miembros, las mismas posiciones que en realidad afloran de manera inmediata cuando se desata la crisis, ¿no? Y por tanto había planteamientos más audaces, por decirlo así, que planteaban mayor ambición y había planteamientos, digamos, que se inscribían más en el diseño canónico. Del mismo modo, insisto, que lo vimos cuando hubo los gobiernos de los Estados miembros, efectivamente, con el margen de tolerancia que lógicamente aplicó la Comisión y al que se refería Antonio, tuvieron que diseñar sus respuestas a las crisis, ¿no? Y por tanto, pues si vemos un poco los elementos fundamentales de la reforma, vemos como hay elementos digamos, propios digamos, de ambos bandos, ¿no? Por una parte, aquí se ha destacado, es decir, no se ha cuestionado la configuración marginalista del mercado spot, aunque en puridad habría que decir que nadie lo cuestionó. Es decir, ha habido algo de leyenda urbana, hubo durante
digamos, sobre todo en los inicios del proceso, ¿no? Estamos hablando de principios del año 2023, incluso finales del 2022, porque es el reglamento de emergencia de octubre del 2022 el que de alguna manera alumbre ese debate sobre si no haría falta una reforma estructural, no solamente un reglamento de emergencia. Y en esos primeros compases del debate de reforma hubo un poco de leyenda urbana sobre si había Estados miembros que planteaban resueltamente la superación de la configuración marginalista del mercado spot. Esto no fue así ni en el caso de España, ni en el caso de Grecia, ni en el caso de Italia, que eran tal vez los países del sur que tenían planteamientos más ambiciosos. Bueno, como decía, y es propio del método comunitario, el compromiso que es inexorable a la hora de alcanzar, digamos, productos legislativos en el seno de la Unión Europea, tenemos, como decimos, una reforma que aúna elementos que, digamos, tenían distintos orígenes. Por una parte, como digo, los estados más tributarios del diseño canónico del mercado mayorista eléctrico de la Unión Europea, el que se alumbró y básicamente ha seguido, vigente desde el año 96, que es el mercado spot marginalista, y por otra parte también, digamos, esa acentuación de la importancia de un mercado privado de contratos a plazo, es decir, la importancia de destacar el rol de los PPAs. Luego, naturalmente, también hay algunos elementos del otro lado, ¿no? Los contratos por diferencias, digamos, es el producto de la influencia que ejercen los Estados miembros más partidarios de una reforma más profunda, aunque, por ejemplo, sí que, naturalmente, con sus modulaciones, los contratos solamente podrán ser voluntarios, no habrá contratos por diferencias obligatorios, por ejemplo, que es el único elemento de la propuesta española de enero del 2023 que no encuentra cabal acogida en la reforma. Efectivamente, hubo un elemento que no encuentra cabal acogida en la reforma finalmente aprobada, que era la propuesta de CFDs obligatorios para lo que podríamos llamar la energía inframarginal histórica no contestable, es decir, para la hidráulica y la nuclear. Luego está, naturalmente, la flexibilización y la elevación a categoría estructural de los mecanismos de capacidad. Todos sabemos que, digamos, los cancerberos del diseño canónico, del diseño de mercado europeo, siempre han mirado, y sobre todo más desde la dirección de competencia que desde la sectorial, desde la DG Ener, competencia siempre ha mirado con recelo los mecanismos de capacidad. Son injertos, digamos, es decir, el buen mercado competitivo es el mercado de solo energía. Los mecanismos de capacidad son ayudas de Estado, tienen potencialidad distorsiva de la competencia y se han visto siempre con mucho recelo desde esa perspectiva. Bueno, pues en esta reforma también un poco del lado de este bando más audaz, más ambicioso, encuentran flexibilización, pero también, por ejemplo, los mecanismos de garantía pública para el mercado privado de contratos a plazo que son los PPAs. Y donde tenemos un genuino, y termino ya con esto en esta primera intervención, donde tenemos un poco digamos, el compromiso, digamos, el punto de encuentro quizá más más llamativo, es precisamente en el diseño del nuevo instrumental de emergencia, ¿no? Que es el artículo 66. Yo creo que es la letra A, Antonio, no la B, el de la directiva, que es donde se diseña el instrumental de respuesta para eventuales futuras crisis de precios elevados. Y ahí, si os fijáis, claro, llama la atención que efectivamente los instrumentos que se ponen, además, digamos, de los requisitos para poder declarar la crisis, que son muy elevados, el instrumental que se pone a disposición de los Estados miembros queda por debajo del estándar del reglamento de emergencia de octubre. Es decir, allí no hay ni topes a los ingresos de las tecnologías inframarginales, no se habla de contribuciones solidarias por beneficios excedentarios. Es decir, el instrumental, digamos, el nuevo instrumental estructural de emergencia queda por debajo del estándar del reglamento de emergencia de octubre, pero no olvidemos, eso sí, que la habilitación del 122 sigue vigente, ¿no? Por tanto, ante una eventual nueva crisis de elevados precios energéticos, veremos si los estados a la hora de la verdad se conforman con este instrumental o no tienen la tentación de volver a activar la palanca del artículo 122. Y por ahora no. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariano, por poner en contexto la reforma. Menegildo, cuando quieras. Pues muchas gracias, Marina, y me sumo al agradecimiento al Club Español de la Energía y a la Asociación Española de Derecho de la Energía. Como decías al principio, a mí me toca pasar de las musas al teatro, ¿no? y bajar al terreno de lo específico y, sobre todo, analizar desde una perspectiva de cuáles son las necesidades de productores y de consumidores. Cuando hablamos de consumidores,
me vais a permitir que me refiera sobre todo a los consumidores industriales, aquellos que acceden a la condición de consumidor electrointensivo para los que existe un mecanismo específico que es justamente para los que van destinados con esa vocación de ampliación de los mecanismos de apoyo que ahora se están concretando en el FERGEI, que como sabéis es una garantía para la compra de electricidad a largo plazo a la que me referiré a continuación. Muy rápidamente voy a hacer un repaso de los puntos fundamentales que contiene la reforma del reglamento y de la directiva y luego entraré en algunas cuestiones específicas. Más allá del contexto geopolítico que Antonio Jiménez Blanco ha expuesto de manera muy detallada y muy acertada, hay que tener presente que la regulación comunitaria insiste en un elemento esencial, que es que se trata de un mercado y la definición de un mercado es transacciones voluntarias entre personas libres, con lo cual todo mecanismo de obligatoriedad estaría desdibujando el mercado y lo que persigue sobre todo es elevar a la categoría de normal lo que es normal entre los operadores económicos. Hay una paradoja que es que el sistema que finalmente está resultando del diseño del reglamento y la directiva es mucho más parecido a un país que ya no está en la Unión Europea, que es el Reino Unido. Es decir, esto es una copia del sistema original británico donde se primaba la existencia de contratos bilaterales, de esa contratación bilateral, y el mercado diario e intradiario se convertía en un mercado de ajustes o de restos justamente para ajustar esa demanda en el tiempo real. Veremos que en uno de los puntos fundamentales que contiene la modificación del reglamento es justamente el acortamiento horario en el cierre del mercado integral para maximizar oportunidades con esos excedentes. El segundo punto, más allá de ese reforzamiento del mercado y del sistema de precio marginalista, y sin olvidar algo muy importante, el mercado no es el mercado mayorista organizado que gestionan los NEMOs, los Nominated Electricity Market Operators, es decir, OMIE. El mercado es el conjunto de todas las transacciones y una parte fundamental del mercado, cada vez mayor, es la contratación bilateral. Contratación bilateral física, contratación bilateral por diferencias, contratación bilateral financiera. Y aquí vuelvo a lo de antes, quien está marcando la pauta en cuanto a la caracterización y el contenido de la contratación de electricidad, de suministro eléctrico, vuelven a ser los británicos. Los split contracts, los corporate PPAs, tienen todos el marchamo y el sello del derecho anglosajón, trasladados obviamente con las traducciones necesarias desde el punto de vista normativo a nuestro derecho. En segundo lugar, tenemos la aceleración en la implantación de las energías renovables. Pero claro, para acelerar la implantación de las energías renovables tiene que haber señales de precio. Y esas señales de precio las vienen dadas también por la demanda. Decía Antonio Jiménez Blanco que había que intervenir del lado de la demanda. El PNIEC contemplaba 5 millones de vehículos eléctricos que no se va a producir, pero ahora sí tenemos una oportunidad histórica con el desarrollo de los data centers y esa digitalización de la economía. ¿Qué ocurre? Pues que todavía la circular de la CNMC sobre acceso y conexión desde el lado de la demanda pues sigue en fase de borrador. Entonces, bueno, pues podemos hacer todos los ejercicios teóricos que queramos, pero la realidad es que sin la posibilidad de líneas directas se amplía esa capacidad de líneas directas de conexión entre centrales de producción y el consumo, pero sin la existencia de esa certeza en cuanto al acceso y conexión de la parte de demanda, vamos a tener un problema de aumentar esa demanda. Y esto, lógicamente, cuando se produce una canibalización de los precios del mercado como consecuencia de una sobrecapacidad en un momento determinado que lanza señales económicas pues de cierta inestabilidad. Otro punto importante es lo que se llama el acoplamiento único diario, el coupling que hacen los operadores del mercado, que también es uno de los puntos fundamentales a la hora de configurar ese mercado interior de electricidad. Pero claro, un mercado interior de electricidad, cuando estamos hablando de interconexiones entre España y Francia, con una capacidad de intercambio del 8%, pues dista todavía mucho de ser un mercado real. Se habla de una obligación de establecer interconexiones hasta un 15%. Ese sería
el umbral mínimo obligatorio que contempla el reglamento, pero obviamente desde un punto de vista de la contratación transfronteriza de electricidad sería insuficiente para configurar esos precios de electricidad con otro elemento que también quiero señalar, que son lo que se llaman los atributos medioambientales o las garantías de origen renovable. En la contratación de la electricidad por parte de los consumidores, de los grandes consumidores que tienen una obligación de descarbonización con la implantación plena de la obligación de descarbonización de la Net Zero Act con horizonte 2050 y con esa escalada hacia abajo de la asignación gratuita de derechos de emisión que tiene un horizonte temporal que es 2034. En 2034 se termina la asignación gratuita de derechos de emisión, pues resulta que hay una obligación de acreditar el origen renovable de esa electricidad. La ley española, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, habla de diferentes mecanismos para acreditar ese origen renovable. Se habla de las garantías de origen, se habla de la posibilidad de acreditar que hay un contrato con adicionalidad porque se trata de una nueva central construida para servir, para suplir electricidad a ese consumidor electrointensivo. Pero, por ejemplo, tenemos una circular de 2021 de la CNMC que nos dice que únicamente es válido desde el punto de vista del reporting del origen renovable de la electricidad esa taxonomía o esa configuración que publica en cada caso el operador del sistema y a la que se deben ajustar los consumidores de electricidad con el posible baile del origen renovable entre unos y otros consumidores. Otro punto es el aplanamiento de los picos de consumo. Hay un producto de aplanamiento de los picos de consumo que tiene por objetivo fundamental trabajar del lado de la demanda, es decir, hacer que la demanda sea más previsible. Contratación a plazo, mercados a plazo, que ya existía, pero que también se refuerza. Como decía, los PPAs y los contratos bidireccionales por diferencias, los CFDs, pagos por capacidad, mecanismos de flexibilidad con respuesta de demanda y almacenamiento. ¿Qué me gustaría hablar? Y un par de minutos de los PPAs y cuál es su impacto desde el punto de vista de la financiación de proyectos. Yo creo que los bancos y las instituciones financieras tienen que cambiar su paradigma en cuanto a la financiación. Yo creo que la financiación tradicional del Project Finance con un PPA a largo plazo durante un número de años específico, eso va a cambiar. De hecho, ya hay mucha financiación por parte de algunos bancos sobre base merchant, pero claro, al hacerlo sobre base merchant, que es lo lógico, hay que adaptarse a una nueva realidad que son precios más volátiles y más cambiantes que los que existían hasta ahora. Con lo cual, un banco no puede pretender tener un horizonte de aquí a 15 años y estar refinanciando o estar reestructurando una financiación cada 2 años porque resulta que la previsión inicial de precios ha cambiado porque no ha pasado un cisne negro, sino que ha pasado una bandada de cisnes negros. Desde la perspectiva de los PPAs, desde el lado de la demanda, y esto es uno de los elementos más interesantes que incorpora el reglamento. La mayor dificultad a la que se enfrentan productores y consumidores es justamente el investment grade, el grado de inversión del off-taker, del comprador de electricidad. En estos días no hay que ser muy avezado para darse cuenta de cuáles son los problemas que están causando algunas comercializadoras de electricidad independientes que no pueden atender o que tienen dificultades para atender los pagos y los compromisos asumidos. Si yo soy un productor de electricidad y estoy vendiendo la electricidad por medio de un comercializador que no tiene la suficiente solidez financiera, pues obviamente mi Project Finance no va a funcionar, el banco me va a pedir garantías adicionales, eso va a encarecer el desarrollo y la penetración de las energías renovables y en consecuencia no se van a cumplir los objetivos de descarbonización necesarios en la industria. ¿Cuál es la solución que aporta el reglamento? Extender el mecanismo de Fergay, que es una garantía que aporta por la vía de CESCE, que ahora mismo está reducida a los consumidores electrointensivos, que se regulan por un reglamento específico, extenderlo a pequeñas y medianas empresas de tal manera que haya mayor posibilidad de acceso
a esa garantía última de pago por parte del Estado que dé certeza al productor de electricidad que esa producción se va a vender y, por tanto, el banco que financie va a tener una garantía real de cobro de sus expectativas. Y luego me gustaría hacer una última referencia a problemas que quizá los apunto únicamente, que es todavía el nulo desarrollo de redes cerradas de electricidad que darían respuesta a las necesidades de consumidores, de grandes consumidores de electricidad, que son los que verdaderamente van a hacer aumentar la demanda. Eso está generando que haya múltiples inspecciones por parte de la CNMC en polígonos industriales, donde la obsesión fundamental es que se paguen los peajes de distribución en lugar de peajes de transporte, porque es un ánimo, pues al final resulta en un ánimo recaudatorio. Se hacen regularizaciones de cobro de impuestos, perdón, de cobro de peajes, pero al final del día no se da una respuesta y una solución a una realidad industrial española, que es la necesidad de asegurar que haya, o bien tiene usted CUPS para todos y cada una de las instalaciones, quod non, o usted me hace un mecanismo mucho más ágil de implantación de esas redes cerradas que permita justamente aumentar el lado de la demanda para que por esa vía la oferta pueda tener esa previsibilidad y esa estabilidad. Y yo con esto, Marina, pues... Bueno, muchas cierro. gracias porque has planteado muchísimas cuestiones que realmente demuestran las preocupaciones diarias que hay en este sentido. Solo con relación con los peajes, más que afán recaudatorio, también hay una preocupación del regulador, supongo, que no sé, en la sostenibilidad del sistema y en el equilibrio del sistema y que no haya tales déficits tarifarios. Lo importante es que haya un marco para desarrollar esas redes y atender las necesidades de la demanda y de la demanda industrial muy especialmente, ¿eh? Bueno, es decir, yo te doy mi opinión, es mi perspectiva absolutamente parcial, pero lógicamente inclinada a favor de mis clientes, ¿no? Por supuesto, si no por debatir. Bueno, Carlos, cuando quieras. Bueno, pues nada, igual que los que me han precedido, agradecer tanto al club como a la asociación, pues invitarme a estas jornadas y especialmente por el nivel de los ponentes y que cometí un gran error al aceptar, evidentemente, no solo porque ya para que un abogado hable del mercado es un riesgo, sino que hablar el cuarto lugar después de tres grandes y signos juristas, pues me queda poco que decir, ¿no? O sea, yo lo que comentaría brevemente y cogiéndote el guante de los aspectos prácticos que vemos en el despacho, es que es verdad que la discusión sobre esta reforma tuvo un origen en cuanto a pues, la crisis y la, digamos, planteamiento de si el mercado funciona correctamente, ¿no? Y que pronto se desechó, sobre todo a través del informe de Acer, que puso en manifiesto que había sido muy eficiente, posiblemente a nivel europeo, no sé tanto en países como España, como somos islas energéticas, pero que se descartó cualquier reforma a profundidad y lo que al final se puso de manifiesto en el propio informe Acer, hay todas esas propuestas de medidas concretas para tratar de paliar problemas que se suscitan en el funcionamiento del mercado en sus distintos aspectos, que han sido hasta ahora evidentemente expuestas, ¿no? Por eso ha sido muy interesante la intervención del profesor poniendo de manifiesto lo de los cisnes negros y los cisnes blancos, ¿no? Porque, claro, es que los problemas que en ese momento daban lugar a esas medidas ahora son absolutamente diferentes. Y son absolutamente diferentes, pues por algo que ha sido puesto de manifiesto ya, pues porque es que la situación del mercado y los precios no tiene absolutamente nada que ver, y cuando la situación de los precios no tiene nada que ver, las respuestas son distintas. Es verdad que la propuesta de reglamento de la directiva recogen instrumentos que también están enfocados para tratar de paliar ese problema, como también para paliar el problema que puede derivarse de este descenso de precios. Pero también la experiencia nos ha puesto en manifiesto que muchas de esas medidas ya existían en España y se podían aplicar, y que el resultado de su aplicación no ha sido del todo exitoso, ¿no? Y utilizando lo que ha puesto en manifiesto el emergido del Fergay, ¿no? La posibilidad de que el Estado dé apoyo para que se formen contratos a plazo, que se recoge ahora en el reglamento con carácter general, existía para los consumidores electrointensivos, pero tuve la, digamos,
interés de entrar en el presupuesto general del Estado si ver cuál había esa evolución del 2020, 21 y 22, y la respuesta es muy clara. Había 600 millones de primas a disposición y se ha utilizado cero. Cero. Los contratos bidireccionales de la energía o de diferencias, que también se recoge como una de las propuestas relevantes para paliar los problemas que puedan tener en el mercado. Bueno, era un poco también con ciertas diferencias el esquema de nuestro último régimen de subastas, ¿no? En donde pues, el artículo 1821 del Real Decreto pues, recogía la liquidación por diferencia según el precio de adjudicación de la subasta fuera inferior al mercado. Se preveían en todas las estimaciones de las subastas, si no recuerdo mal, 20.000 megavatios. ¿Cuántas son adjudicado? Prácticamente nada. Mecanismos de capacidad. Es verdad que ahora se ha quitado la temporalidad, pero ya existía en el reglamento. Llevamos 4 años, no se ha desarrollado. Mucha complejidad porque tiene que haber pues, la decisión europea sobre la cobertura, la española, todos los temas de discusión con la Comisión, ayudas de Estado, toda la problemática de fijar pues, el índice de cobertura, de fiabilidad, etcétera. Pero son 4 años. Y ahora el reglamento nos introduce algo nuevo, que es la flexibilidad adicional en los mecanismos de capacidad, pero de una manera que no sabemos muy bien también cómo se aplicar, y empieza también diciendo que primero hay que hacer una evaluación, después hay que hacer un informe, después hay que hacer unos objetivos. O sea, nos vamos a poner en 3 o 4 años más para tener unos criterios de cómo es esa flexibilidad que apunta al almacenamiento y a la respuesta activa de la demanda como algo que a lo mejor no queda cubierto con los mecanismos de capacidad que estaban previstos. Y sin embargo, curiosamente, en el tema de la respuesta activa de la demanda, en este interín ha habido otras medidas como las del servicio de respuesta activa a la demanda, basada además en un reglamento diferente, que es el reglamento de balances. Y ahí nadie ha planteado problemas de ayudas de Estado, ni ha planteado otros servicios de balances, por tanto se sujetan a un proceso competitivo y están siendo, pues que yo conozco, relativamente exitosas porque se están produciendo las subastas y se están. Es verdad que ahí además se ha conseguido pues otro de los grandes objetivos que siempre hacemos cuando hablamos de las nuevas medidas, que es la agregación. En el nuevo mecanismo de servicio hay agregación. Ojo, con muchos problemas jurídicos. Los que hemos estado viendo los contratos y los clientes nos han planteado, la agregación siempre plantea el problema de responsabilidad compartida. Y ese es un tema muy importante, porque yo siempre respondo de lo que yo puedo, digamos, afectar, pero si yo estoy compartiendo con los demás un determinado servicio, ese servicio se incumple, ¿hasta qué medida soy responsable? ¿O me van a exigir responsabilidad los otros miembros de la agrupación o del servicio agrupado? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo creo que me he leído muchas de las alegaciones que se han planteado en la reforma del reglamento y la verdad es que no he visto ninguna que dijese nada especialmente interesante distinto de lo que el reglamento ha aprobado. Lo cual quiere decir que el reglamento y la directiva, la propuesta, estructuralmente y jurídicamente, con todas las deficiencias que ha explicado muy bien el profesor, es correcta. El problema es su implementación. Y ahí es donde vamos a tener de nuevo grandes incógnitas. Y ahí es donde vamos a tener problema de dificultad. Se ha dicho el servicio, el mercado, si metemos los PPAs, metemos los contratos bidireccionales, el mercado queda así. Pero ¿cuántos PPAs estamos firmando? En este momento no se están firmando PPAs. Yo, por lo menos en el despacho, veo que cuesta muchísimo firmar un PPA, porque, claro, con este modelo de precios no es fácil firmar un PPA. Entonces, se está hablando ya de las cláusulas de precios que ya no son tan precios fijos y mixtos, hay otro tipo de variables. Y una de las cosas que también vemos curiosamente en el despacho, y ha explicado bien el Menegildo, es que si tú le preguntas a un off-taker por qué firma un PPA, a lo mejor no te dice por el tema de precios, te dice por las garantías de origen, por la necesidad de justificar sus criterios de sostenibilidad. Hace más por la penetración de las renovables, las normativas de la información financiera de sostenibilidad que el propio reglamento del mercado eléctrico, porque claramente ellos sí que quieren tener energía renovable, porque lo tienen que decir en las cuentas este año. Y por eso necesito un PPA.
Y no, sin garantía de origen. Bueno, sin garantía de origen no te firmo un PPA ni de puñetas, perdón por la expresión. Y esa es la realidad que vemos. Entonces, introducir o, digamos, impulsar los contratos a plazo, los PPAs, que creo que es la solución cuando me introducimos instalaciones o instalaciones de generación en un mercado marginalista en donde su mecanismo es el coste medio, porque las renovables no tienen coste variable, exige pues, estos mecanismos como los contratos bidireccionales, exige PPA, pero la implementación de los mismos no va a ser fácil, porque ¿qué va a hacer el gobierno ahora en subastas con estos contratos, sabiendo que el precio del mercado por ahora está donde está? ¿Se arriesgará? ¿Lo sacará? ¿Quién lo financiará? Porque además el reglamento es curioso. Cuando regula esto parece, y se hubo mucha discusión sobre qué hay en los excedentes, pero el problema no va a ser los excedentes, ¿quién va a financiarlo? Ese déficit, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que simplemente, ya con esto termino, creo que el reglamento respondió y responde a las necesidades. Creo que el reglamento a grandes rasgos es coherente. Hay incluso ya para los juristas un pequeño apartado en un sitio que dice que si hay modificaciones reglamentarias y afectan los contratos a plazos están violando las legítimas expectativas. Eso ya para los juristas es tranquilizador. Pero el problema está, y veremos, es que cómo vamos a aplicar esto con cisnes blancos. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Quedan, veo, 5 minutos. No sé si queréis decir, María, no sé si querías incorporar o Hermenegildo, añadir alguna cosa más en esta impresión vuestra, que como veis es poliédrica, ¿no? Sobre que la reforma en realidad tiene la complejidad de leer lo que afecta a diversas normas, pero también afecta a muchos aspectos y dibuja ese diseño en que conviven, como decía Carlos, la PPAs, contratos por diferencias y mercado marginal. Y realmente está el tema de los precios bajos, que eso daría para otra sesión, pero es que hay muchos elementos sin acabar de desarrollar. O sea, por lo menos hay por un lado la perspectiva de los mercados a futuro del precio, pero es que hay que regular el almacenamiento. Los mercados de capacidad son necesarios y esperemos que lleguen, y la importancia es que lo eleva de categoría el reglamento a como estaba antes, sobre todo porque tiene que haber una señal de precio para el almacenamiento y también para la gestión de la demanda y para la flexibilidad, que el reglamento sí que incorpora algo que vamos a experimentar entre todos cómo se hace esa flexibilidad, que la circular de acceso y conexión de la demanda, que tanta falta hace, va a contemplar esa posibilidad de capacidad flexible, capacidad condicionada. No sé si quieres decir alguna cosa más. A mí me gustaría hacer solo pregunta? un pequeño apunte, que es justamente sobre la base de esa libertad contractual. Lo que el reglamento permite, es decir, es que un productor y un consumidor negocien sobre la base de 3 términos, que es la propia energía, pues y además introduciendo variables en potencia, en el lado de la potencia y en el lado de la energía, pero tú también puedes contratar flexibilidad y puedes contratar mecanismos de capacidad. Es decir, si yo tengo una instalación industrial que no necesita tener el mismo perfil de consumo durante todo el tiempo, yo puedo perfectamente, y además puedo pactar, oiga, yo estoy dispuesto a que ya haya un producto, tradicionalmente el producto de interrumpibilidad, yo puedo pactar que interrumpan el suministro durante X tiempo a cambio de tener una electricidad más barata, o puedo pactar un perfil además de capacidad, porque quiero que usted me reserve una producción determinada pues para cubrir mis necesidades en X plazo. Entonces yo creo que el reglamento a mí me parece que va en la dirección correcta, porque permite toda esa flexibilización en la contratación que quizá antes no teníamos con esa obviedad, ¿no? Claro, todo eso hay que desarrollarlo, y las redes, y sobre todo las redes de distribución, tienen que estar preparadas para observar todas esas posibilidades de flexibilidad. Mariano, ¿alguna cosa más? No, yo simplemente añadiría que, un poco para animarnos a seguir pensando, que el reglamento o esta reforma no es un punto de llegada. Bueno, cabalmente en regulación energética nunca hay punto de llegada, ¿no? Es decir, la regulación energética es por definición dinámica, disruptiva, la innovación tecnológica va por delante. Esta es una reforma, lo hemos comentado, y no es malo que así sea, es cautelosa, es gradual, es evolutiva. Realmente no hay, de hecho hay quien incluso muy críticamente ha dicho que la montaña parió un ratoncito, ni siquiera un ratoncito, ¿no? Porque es verdad que si miramos un poco los elementos
estructurales de la reforma y miramos incluso lo que ha ocurrido en España, no hay nada que sea completamente novedoso, ¿no? En materia de protección del consumidor se prohíbe la interrupción del suministro a consumidores vulnerables. En España lo tenemos desde el Real Decreto Ley 7 de 2016. Se habla de mecanismos de garantía pública para PPAs. Aquí se ha hablado del Fergay, que ya existía. Por cierto, el diseñador del Fergay está aquí sentado entre nosotros y es Pedro Mejía. Mecanismos CFDs, el régimen económico de energías renovables, es un mecanismo CFD. Las medidas de emergencia del año 21 y 22 se adoptaron sin las nuevas habilitaciones de este reglamento, incluso sin las habilitaciones del artículo 122, que, como bien decía Antonio Jiménez Blanco, fue más una norma de convalidación que de habilitación. En cualquier caso, el propio reglamento dice que antes del 2026, la Comisión tiene que hacer un informe nuevamente sobre la idoneidad de este diseño, de este marco regulatorio, ¿no? Por tanto, el legislador europeo es plenamente consciente de que esto no es un punto de llegada, y de que el debate continúa y que habrá que, someter al test de la realidad los mecanismos que alumbra y que, como digo, en general, realmente, insisto, solo mirando a los antecedentes regulatorios en nuestro país, no mirando más allá, no hay nada que realmente sea genuinamente novedoso, en el sentido de que se nos haya descubierto algún instrumento que aquí no hayamos ensayado, porque tampoco es tan fácil inventar, ¿no? Así que simplemente eso, mirad hacia adelante, porque esto solamente acaba de empezar y la Comisión ya debería estar trabajando en ese informe para evaluar la idoneidad del nuevo marco. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Hola, buenos días y muchas gracias por los comentarios y la presentación. Yo quería ligar un poquito enlazar con lo que ha comentado Carlos Vázquez de los cisnes negros y los cisnes albinos, estos que han salido hoy, ¿no? Y sobre todo cuando es una circunstancia que tenemos, digamos, un exceso de precio, una falta de ingresos, ¿quién lo tiene que cubrir? Es decir, y esto es una preocupación de los inversores, ¿no? O sea, si tenemos PPAs, decimos, oye, esto es para cubrir nuestro riesgo. Pero si luego surge una situación como esta y vamos a tener que aportar dinero adicional porque el sistema lo requiere, ¿quién lo cubre? ¿Qué seguridad me da a mí el PPA frente a un sistema que tenga mucho CFD o tengamos medidas para los clientes? Bueno, aquí hay... Esta es la típica pregunta para un buen abogado. Hay que buscarse un buen abogado. Yo creo que estás comentando dos aspectos, ¿no? Es decir, los PPAs, como ya ha explicado Hermenegildo, son contratos privados, libres y voluntarios. Y en la redacción de las cláusulas de los PPAs hay que establecer pues toda la manera de prever futuras contingencias, ¿no? Y que están siendo muy complejas. El cambio regulatorio era uno de ellos. La famosa rebus con los cambios de precios, es decir, siempre hemos estado lo mismo. Cuando tú haces un contrato a largo plazo, si después hay unas oscilaciones de precio absolutamente imprevisibles, plantea un problema contractual entre las partes. Entonces, una de las dificultades que tienen hoy es que esas cláusulas se discuten mucho porque después está el problema de su financiación, es decir, ese contrato va a servir para financiar. Pero después hay un problema regulatorio que también se ha planteado, es decir, ¿quién va a cubrir hoy las necesidades financieras que puede dar lugar a una, digamos, utilización del mecanismo de los contratos bilaterales como fórmula para... No olvidemos que tenemos en estos momentos 37.000 megavatios de instalaciones fotovoltaicas con ya punto de acceso y con declaración de impacto ambiental pendiente. Habrá oscilaciones de autorización de construcción y una vez que se construyan tienen que financiarse para ejecutarse. O sea, toda esa gran penetración de renovables que estaba prevista el PNIE y que esa penetración hace 4 años el problema era de acceso a red, y de ordenar el acceso a red, ahora no es ese el problema. El problema va a ser cómo financiar su construcción. Y ese es un tema que vamos a ver lo que ocurre, porque todos los señales por ahora... Entonces, yo creo que la administración, el regulador, va a tener que hacer frente a ese problema y tendrá que buscar mecanismos para eso, para incentivar los PPAs, para incentivar
o impulsar contratos bilaterales para todos estos mecanismos, ¿no? ¿Quién va a tener que cubrir los desfases? Pues es difícil, ¿no? Porque yo en el reglamento he echado, por ejemplo, en falta que no está tan claro ese tema. Está más la obsesión de que si hubiese un exceso de excedentes, eso fuese para el cliente final, se aprovechase el cliente final, pero no está muy claro el sentido contrario. Un mecanismo, bueno, pues en el CAP de gas sabimos cómo se resolvió, repercusión a los comercializadores. No sabemos ahora cómo se va a resolver. Yo no tengo la visión ni del regulador, ni tampoco está claro del reglamento, pero siempre alguien tiene que pagar. Es decir, esto es como, no pongas peajes en las autopistas, pues entonces lo paga el contribuyente. Es decir, todo que es coste, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién? Eso ya es una decisión política, regulatoria o incluso pues, jurídica también, pero jurídica es un instrumento en función de la decisión previa que se adopte, ¿no? No sé si he hecho de buen abogado y me he salido por la tangente, pero lo he intentado. Muy bien, me pasa una pregunta que creo que no está hecho. Dice, por favor, ¿dónde se puede encontrar una comparativa entre la regulación vigente y la propuesta de reforma? Está hecha, vamos, no hay comparativa todavía, pero en el momento en el que se publique, la propia página te permite entrar en el texto consolidado y te hace la comparativa. Muy bien, bueno, entonces, ¿tenéis una última pregunta si hubiera? O si no, ya estamos a menos 25 pasadas y ya cumplimos el horario previsto. Bueno, pues nada, entonces muchísimas gracias a todos. Sí, Tierra Vicente Primor, presidente de AEDEN. No sabía que teníamos Brevísimo. Pues vamos a pasar a la clausura del evento. Yo la verdad que me he impreso el currículum de Vicente López Ibor, que es la persona que va a clausurar, pero casi si lo leyera entera me comía yo solo toda la clausura. Solo mencionar un par de cosas. Ha sido secretario general del Consejo de Administración de UNESA, presidente de su comité jurídico, director general del grupo FCC, miembro del comité directivo y de los grupos jurídicos de Euroelectric y Unipeide, ha sido consejero de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y de la Comisión Nacional de Energía, actual CNMC, miembro fundador del Consejo Europeo de Reguladores de Energía, miembro del Grupo de Expertos de Contratación Pública de la Comisión Europea, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Europeos del CEU, presidente de Estudio Jurídico Internacional y presidente de la Fundación Lightsource BP, presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía y ya aterrizamos en el programa, es presidente de la Asociación Española de la Energía. Así que, Vicente, cuando quieras. Pablo, muchas gracias. Un placer, como decía el profesor Jiménez Blanco, estamos en nuestra cancha y un gran gusto de nuevo volver al Club de la Energía, con el que la Asociación Española de Derecho de la Energía tiene, como recordaba Íñigo, prácticamente desde el inicio un compromiso de trabajar juntos, que vamos haciendo. Es un compromiso de trabajo muy fructífero, muy fecundo, muy interesante, y un buen ejemplo de ello son las jornadas que se están desarrollando esta mañana, que yo creo que se están expresando con una brillantez y una densidad de contenidos verdaderamente extraordinaria. En el humus que decía Íñigo, al que citaba respecto de la colaboración entre las dos instituciones, yo quiero recordar, además del club, la vertiente europea, porque uno de los verdaderamente elementos catalizadores de la creación de AEDEN fue la creación de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía y, por tanto, el impulso de los antiguos reguladores, o una buena parte de los antiguos reguladores europeos en la materia, y otros juristas de asociaciones nacionales creadas con anterioridad. La Federación Europea ya tiene un buen número de años y hoy, además, tenemos el privilegio de contar en la Comisión Ejecutiva con 3 antiguos miembros de la Corte Europea de Justicia, 2 de ellos presidentes, con lo cual, además de los juristas propios de esa diversidad a la que se refería Marina, de formación y de trayectoria profesional de quienes concurren
en estas organizaciones pues contamos también con la experiencia de estas personas que enriquecen mucho el debate y la interpretación de las normas, como lo que estamos haciendo en la mañana de hoy. Yo quiero, ante todo, por tanto, agradecer al club, Pablo y a Arcadio, y ya se lo he transmitido en varias ocasiones, que ha tenido que ausentarse a última hora, y es un placer que tú estés aquí también cerrando el acto. Y de manera muy especial al profesor Jiménez Blanco, que ha tenido una brillantísima intervención con el conocimiento que tiene sobre la materia y con su elocuencia y capacidad de síntesis para formular en términos con una gran capacidad de comprensión de una materia extremadamente compleja. Yo le agradezco y le felicito por su intervención, y a todos los ponentes, que sois todos unos magníficos expertos. Yo creo que el plantel de expertos y la diversidad de los temas que han sido abordados también ha sido extraordinariamente, yo creo, que relevante. El tema lo es en sí mismo. Yo quiero únicamente recordar, ha habido referencias históricas que permitirían abrir otra nueva sesión, que desde luego en ningún caso haré, pero se ha citado cosas relativas al Tratado de la Carta de la Energía hace prácticamente 30 años, o el Decreto de Verificaciones Eléctricas y las tarifas de 1925, absolutamente pertinentes a estos efectos, pero yo me situaré en algo que tiene que ver con el reglamento de hoy de manera clarísima y de acuerdo con el método comunitario, que es la Directiva 96-92. Naturalmente también ha citado Antonio y prácticamente todos vosotros de una manera u otra, de la que este reglamento es tributario, parámetro de legalidad y forma parte del sistema jurídico, y que además recoge ese espíritu que no debemos, yo creo, olvidar, que es el de la armonización de la norma. Era una directiva formalmente construida y, por tanto, se trataba de establecer las normas comunes con el objetivo de crear un mercado interior de la electricidad. Ese era el propósito. Y, en cierto modo, el reglamento aquí desdibuja un poco su naturaleza jurídica, porque realmente actúa como una norma de armonización, no como una norma de uniformización, en mi opinión. Y lo que pasa es que lleva dentro, como si fuera un canguro, esa ley ómnibus, las directivas de acompañamiento, que son la sustancia última, que es la Directiva de Mercado Eléctrico con su reforma y la Directiva sobre las energías renovables. Aquí hay un factor también, un verbo importante. En el reglamento se dice mejorar el diseño del mercado eléctrico. Es decir, es una etapa más en el funcionamiento y en la construcción de ese sistema jurídico de regulación de un mercado regulado como son los mercados eléctricos. Habéis repasado los temas fundamentales, yo no lo voy a repetir, únicamente enunciar muy brevemente. Desde el punto de vista jurídico, evidentemente, esto es un reglamento de contratos. El acceso en la primera directiva era un acceso a las redes, a las infraestructuras, para habilitar precisamente la formación de ese mercado. Ahora es, en cierto modo, un acceso a la competencia por los contratos, a los que os habéis referido incluso en la parte final, en ese desplazamiento hacia los contratos de parte de lo que corresponde al mercado centralizado, al mercado organizado, que queda como referencia a esos contratos. Luego, naturalmente, a los procedimientos. Y aquí hay otro aspecto que yo creo que es muy importante e interesante, que se va a revelar aún más en la puesta en marcha del reglamento, que es la correlación y la necesaria concordancia con otras normas, con el conjunto del paquete legislativo ampliado, que es muy importante en su radio de acción, que son otras cosas que alcanzan desde los reglamentos de procedimiento y agilización, o la directiva ya referida de promoción de las renovables y las áreas de aceleración de las energías renovables, hasta el reglamento que también habéis citado de política net zero industrial, que tiene muchas cosas relativas a temas de instrumentos jurídicos que forman parte también del corazón de este reglamento de mercado eléctrico. Luego también, naturalmente, el mercado en sí. Al final es una expresión de la configuración desde su origen de la regulación energética desde la perspectiva jurídica: energía y capacidad, energía y potencia, energía y disponibilidad. Y ahí se reflejan los contratos, los PPAs. En este caso, si la primera directiva, la originaria, el primer paquete legislativo, estábamos en el quinto, podríamos decir, o en el cuarto ampliado, tenía una cierta importación de las técnicas legislativas y la forma regular norteamericana. Se trataba de traer las common facilities, la apertura y el acceso a las infraestructuras. Como ha dicho Hermenegildo, yo coincido con él, tiene o es tributario de la importación de técnicas legislativas anglosajonas, puramente anglosajonas, fundamentalmente de carácter británico, con todas las distintas modalidades de PPAs
también los contratos por diferencia, sin perjuicio de haber estar encajados ya en origen en el derecho español, los mercados de capacidad y otras expresiones como los mercados y los contratos forward, etcétera, etcétera, los derivados y cada una de las cosas que forman parte del mismo. Tiene novedades interesantes, que son novedades de ordenación derivadas de lo que hemos vivido desde el año 19 en adelante. Y ahí la ordenación a veces no es muy sistemática y ofrece esos cisnes blancos que habrá que observar en razón de su aplicación y la ejecución de sus previsiones normativas. Ya lo veremos, pero hay cosas interesantes. Yo creo que el energy sharing es un tema interesante, poco conocido y que dará un juego, yo creo que notable. Hay los temas no tanto preteridos, sino que habrá que cubrir de alguna manera, la teoría de las lagunas, en lo relativo a la participación efectiva de la demanda, lo que hacía mención Hermenegildo, fundamentalmente referido a los temas y los contratos de carácter industrial en la demanda, al almacenamiento y la flexibilidad, que serán componentes indiscutibles de la nueva regulación. Y yo creo que hay que enfatizar y tratar de subrayar de nuevo el aspecto central de la relación con las otras normas que forman parte de este paquete legislativo de manera explícita o implícita. Y yo creo que, y lo decimos muchas veces en nuestras reuniones y congresos de AEDEN y en las propias de EFELA, hay que hacer un esfuerzo de sistematización en el campo ya tan abundante, tan complejo, de una densidad enorme como es la propia del derecho de la energía, un esfuerzo de codificación, un esfuerzo de establecimiento de principios, un esfuerzo, creo que muy importante, de correlación con otras normas que guardan o concordancia, que forman parte del core de este sistema regulatorio, y creo que todo eso lo iremos viendo a medida que se vaya aplicando y poniendo en marcha el reglamento en España y naturalmente en el conjunto de la Unión Europea. Así que reitero el agradecimiento a todos los que habéis participado tan brillantemente en esta jornada, al Club Español de la Energía por acogerla y por darle curso, a los que habéis asistido tanto aquí en sala como en línea a estos debates. Muchas gracias. Volveremos a la carga. Probablemente ya en septiembre tenemos un par de seminarios en preparación, pero hoy se han suscitado muchas cuestiones y esas cuestiones evidentemente tienen que ver con las infraestructuras, con la protección de inversiones, con temas clásicos del derecho, lo que ha dicho Carlos de las expectativas, que está bien tener unos elementos de cobertura dentro de la norma para luego, evidentemente, la aplicación práctica en la vida ordinaria de los juristas, y tenemos ocasión de examinarlos todos ellos. Así que, pues, muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Se levanta. Qué gusto de formar. Ayudan a seguir pensando. Claro.